bienvenidas una vez más a Una Joven Integral. Hoy damos gracias a Dios por la hermana invitada, Cira, y por este nuevo tema, el cual ella va a tocar, el cual es el llamado de Juan el Bautista. Entonces, hermana, siendo así, queda usted en su tiempo. Listo, gracias, Brigitte. Bueno, chicas, nuevamente buenas noches. Gracias por invitarme, por poder compartir con ustedes y poder ponerme a su nivel, sentirme un poquito más joven hoy. Y bueno, espero que lo que tengo para compartir esta noche pueda primeramente impactar nuestras vidas, me incluyo, y poder tener presente por qué dejó el Señor esta historia tan interesante de este personaje que definitivamente es único o fue único, con un propósito único y especial y que marcó tanto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito a Juan el Bautista, toda su vida, su nacimiento, su ministerio, su testimonio con relación al Señor Jesucristo y su muerte. Vamos a tener dos temitas bueno, que quiero que hablemos un poquito entre todas al respecto. Pero bueno, en su momento les diré. Bueno, ya creo que Brigitte oró por esta reunión y por mí y por todos. Entonces empecemos de una, el estudio. El significado de Juan el Bautista. De hecho, todos sabemos, bueno, el nacimiento está únicamente narrado en el Evangelio de Lucas. Los otros tres evangelios no narran el nacimiento de Juan el Bautista. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el nacimiento de Juan el Bautista. Y el significado de Juan quiere decir Dios es misericordioso. Y el Bautista quiere decir que es el que bautiza o el que sumerge. Eso quiere decir Juan el Bautista. Bueno, yo creo que esta es una historia que todos las hemos leído, ¿verdad? Yo les puedo ir dando las citas bíblicas para que ustedes las anoten y voy a tratar como de ir resumiendo más que todo lo que es las diferentes narraciones que encontramos en las escrituras. Pero, por ejemplo, del nacimiento de Juan el Bautista encontramos en Lucas 1, del versículo 1 al versículo 25. Después podemos encontrar del versículo 39 al 41, del 57 al 66 y del 76 al 80. En esos tres pasajes se narra exactamente cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista, desde el momento en que fue anunciado a Zacarías, su padre, sacerdote, por cierto, de la tribu de Leví, y cómo fue después concebido en el vientre de Elizabeth, su madre, que era estéril. Deben recordar eso. Entonces, bueno, el nombre significa eso, Dios es misericordioso. Recuerden que cuando los vecinos o las personas que estaban ahí con Zacarías y Elizabeth, fue presentado Juan, y ellos decían que el niño debía llamarse como su padre, ¿cierto? Zacarías. Él dijo que no, que el niño se llamaría Juan, y ellos decían que por qué Juan, si en ninguno de la familia se llamaba Juan, porque era costumbre que se colocaran nombres de los mismos familiares o de su padre y todo. Entonces él, bueno, eso lo dijo Elizabeth, y le preguntaron a su padre que cómo se llamaría el niño. Y él escribió en una tabla, porque cuando Gabriel le anunció que Elizabeth, su esposa, iba a quedar en embarazo, pues su actitud fue como de incredulidad, y por eso Gabriel el ángel le dijo que quedaría mudo hasta que el niño naciera y dijera que se llamaría Juan. Entonces él mismo escribió en una tabla que se llamaría Juan, y enseguida empezó a hablar y empezó él dijo una profecía con relación a Juan. Pero lo que quiero que de pronto analicemos
en cuanto a este nombre Juan, Dios es misericordioso, es porque ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba esperando la llegada del Mesías, ¿cierto? De hecho, creo que hasta todavía lo esperan. Pero ellos estaban esperando la llegada de ese Mesías. La llegada de Juan fue como la transición. Hasta ese momento el pueblo de Israel todavía vivía en la dispensación de la ley. Y la llegada de Juan fue como, se fue vislumbrando, como que se terminaba esa dispensación de la ley y se daba inicio a la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia empieza con la muerte del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es cuando se empieza enseguida, de hecho antes el Señor enseguida proclamó el Evangelio, que es cuando se empieza a proclamar clara y específicamente el Evangelio por la fe, ¿cierto? En el Señor Jesucristo. En la dispensación de la ley, el énfasis era en las obras y esa iba a ser la transición entonces a la gracia, en donde el énfasis es en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, con esa llegada de Juan se empieza a vislumbrar esa nueva dispensación de la gracia que se iba a empezar con la llegada del Mesías, o nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, se le anunció a Zacarías. Y bueno, ¿qué podemos decir de ese nacimiento? Fue una concepción milagrosa. Saben que Elizabeth era estéril, que ya era avanzada en edad, ¿cierto? Y sin embargo, pues Dios Todopoderoso, creo que con propósitos, porque Él tiene propósitos con todo lo que permite en nuestras vidas. Bueno, fue concebido Juan en el vientre de Elizabeth y 6 meses antes de que fuese concebido nuestro Señor Jesucristo, María y Elizabeth eran parientes. Entonces, fue esa concepción milagrosa en la que de pronto ya nadie esperaba de que Elizabeth pudiese concebir, siendo que era estéril. De hecho, en la Biblia se narra muchas concesiones milagrosas de mujeres estériles, ¿sabe? Por ejemplo, el caso de Sara con Isaac, ¿cierto? Y que otro. Bueno, Ana no podía tampoco tener hijos y tuvo también esa concesión y tuvo a Samuel, Dios le concedió a Samuel. Bueno, el caso aquí de Elizabeth fue muy similar o igual, también era estéril y Dios le concedió el poder concebir a Juan, porque es que este niño o Juan, este ser tan especial, desde mucho antes, creo que Dios lo hace con todos nosotros, por cuanto nos conoce, ¿cierto? Él ya tenía un propósito, ¿y qué propósito? Ese fue un propósito único, el que Dios le dio a Juan, una misión muy especial. Entonces, pues, de esta manera empieza el Señor a mostrar de salida que este no iba a ser cualquier personaje, que este niño que vendría no era cualquier niño, sino que iba a ser un niño o un hombre muy especial. Tanto que este niño, Gabriel le dijo a su padre que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Creo que fue el único que se encuentra en la Biblia que estuvo en esta condición, o sea, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y eso sucedió cuando María fue a visitar a Elizabeth, aunque hay otra narración que dice que María fue llena, que María no, perdón, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pienso que había la conexión, ¿cierto?, de ese bebé que estaba ahí en el vientre de Elizabeth y fue la manifestación de la profecía que Gabriel le había dado a Zacarías, que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Caso único, no encuentro otro caso así en las escrituras, de que haya sido lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí empieza a mostrarse la magnitud de este personaje que nosotros estamos estudiando en esta noche. Eh, bueno, una condición excepcional, o sea,
¿Por qué le digo? Porque el mismo Señor Jesucristo habló de él de que era grande, de que había sido un hombre grande delante de Dios. Le dio Gabriel instrucciones a sus padres. Él no bebería vino ni sidra. Y su misión, bueno, una de sus misiones era que haría volver al pueblo de Israel a su Dios, que se convirtieran a Dios. Y bueno, el propósito y la gran misión que Dios le tenía a Juan era que sería el que prepararía el camino del Señor. Entonces, pues hasta aquí podemos hablar de lo que es la concesión y el nacimiento de Juan el Bautista. Un nacimiento milagroso, una concesión milagrosa, una condición excepcional, lleno desde el bien del Espíritu Santo, y definitivamente impactó, llamó tanto la atención esta forma en que este bebé fue concebido, que las personas de la región, al oír todo eso, porque cuando su padre dio su nombre, enseguida le fue devuelto el poder hablar, y su padre profetizó, dio una profecía diciendo quién iba a ser este niño, o sea que sería profeta del Altísimo, será llamado, encontramos en las Escrituras. Entonces la gente de la región escuchaba todo eso y enseguida les llamó la atención y decían, ¿quién sería ese niño? Entonces ya podemos dimensionar nada más con su inicio, su concesión y su nacimiento, a qué tipo de personaje nosotros vamos a estudiar hoy. Entonces, bueno, su propósito sería, la principal sería preparar el camino del Señor. Entonces, aquí entramos a su ministerio. Hasta aquí, hasta aquí, este momento, ¿alguien quiere aportar algo, quiere comentar algo con relación al nacimiento de Juan? Bueno, parece que no. Bueno, listo. Entonces, venía hablando de que su misión principal será preparar el camino del Señor. A Juan se le conoce como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un precursor? A ver, ¿quién me quiere comentar o decir qué información tienen sobre lo que es un precursor? Ay, están calladitas. ¿O es que no me están escuchando? El significado yo creo que no lo sé, pero se me viene así como que anunciador, o sea, creo que fue el que iba a anunciar o el ministerio del Señor mediante el otro. Está relacionado como el que va antes de algo, que lleva como la información o algo así. Creo si mal no estoy. Bueno, mire que les comento que en el mundo antiguo, cuando un rey iba a algún país o ciudad, usualmente enviaba a algunos hombres delante de él para anunciar su pronta venida y para preparar la llegada. Eso era lo que hacía el precursor. Él llegaba antes de ese rey, anunciaba que el rey iba a llegar y preparaba todo lo concerniente a la llegada de ese rey. Eso hizo Juan con el Señor Jesucristo. Esa fue la misión de Juan con el Señor Jesucristo. Estos hombres eran conocidos como precursores o heraldos, también se les llamaba. Yo creo que por eso muchos periódicos se les dice heraldos, porque van anunciando, van dando noticias, van diciendo, hey, va a suceder algo o sucedió algo. Esto era lo que hacía Juan. Y bueno, creo que son muy conocidas los pasajes en los que dice, generación, arrepiéntanse que viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía Juan? Primero Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Eso era inicialmente, o una de sus misiones. Él pregonaba el bautismo del arrepentimiento, él bautizaba en el Jordán, por eso se le decía Juan el Bautista. Él predicaba justicia y misericordia. Quería hacer como que una aclaración con este bautismo de Juan, porque era un bautismo diferente al bautismo que nosotros realizamos, y también un bautismo diferente al que él también anunciaba, porque después de mí viene uno que él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son diferentes a de pronto al bautizo que nosotros realizamos. El bautismo de Juan fue dado para los judíos, no fue dado para nosotros, fue dado para los judíos. ¿Y cuál era el propósito? Él estaba preparando al pueblo de Israel para la llegada del Mesías, para que estuvieran como que listos para recibir el mensaje que vendía del Señor Jesucristo. Por eso dice, para que se volvieran a su Dios. ¿Cuál era el mensaje de ese Dios, hombre, que enviaba a su Hijo, cierto? Que enviaba a su Hijo, que iba a entregar su vida por los pecados y que por la fe en Él, nosotros, o los que creyesen en Él serían salvos. Ese era el mensaje. Pero como ustedes saben, el pueblo judío, un pueblo, o es, no sé, pueblo era bastante duro de servir, le decía el Señor, y era necesario de pronto ir preparándolos y volviéndoles sus corazones a Dios, para que cuando llegara el Salvador, ellos estuvieran preparados. Entonces, a eso se dedicó Juan el Bautista. ¿Por qué predicaba justicia y misericordia? Digo yo que él predicaba justicia y misericordia, porque él le decía a los soldados, no hagan cosas ilícitas. Él le decía a las personas que le preguntaban, no, si te piden limosna, dale, comparte. Ahora, también predicaba misericordia y justicia en este sentido. De hecho, por predicar justicia y por hablar la verdad fue que Juan fue encarcelado y posteriormente decapitado, porque le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. O sea, Herodes le quitó la esposa a su hermano, creo que llamaba Felipe, y bueno, empezó a vivir con ella. Entonces Juan le decía esto, entonces él predicaba eso, predicaba justicia, no te es lícito, no debes hacer esto, pero también predicaba misericordia, decía ayuda, no hagas las cosas indebidas, ayuda al que te pida ayuda, y esto lo podemos encontrar en, wow, esto lo encontramos en los pasajes del ministerio, se los voy a dar. En Mateo 3, del 1 al 16, en Mateo 11, de 2 al 15, en Marcos 1, del 1 al 8, en Lucas 3, del 1 al 14, y 7, del 18 al 30. Entonces, esto hacía Juan, este fue su ministerio. Este bautismo de Juan también fue una muestra de que se acercaba el final de la dispensación de la ley, en donde se hacía énfasis, ya yo les dije anteriormente, en las obras, ¿cierto? Y se daba inicio al periodo de la gracia, en donde el énfasis es en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando habla él de que el Señor Jesucristo bautizaba en Espíritu Santo y fuego, se refería a que el bautismo que el Señor traía era un bautismo para cambio interno. El bautismo de Juan era una muestra externa, ¿verdad? Para arrepentimiento, o sea, por eso era yo bautizo en agua para arrepentimiento, como que para mostrar, ¿cierto? Pero el bautismo del Señor Jesucristo era un cambio interno del corazón, y cuando dice que era en Espíritu Santo y fuego, y posteriormente a eso, él dice, y ya el hacha está puesta, ¿cierto? Ya el hacha está puesta, y entonces el trigo será guardado en el granero, y la paja será echada en el fuego eterno.
Entonces a eso se refiere cuando dice Espíritu Santo y fuego. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. A eso se refiere cuando dice eso. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, el bautismo actual, el bautismo de nosotros no es un bautismo para arrepentimiento. De hecho, cuando nosotros creemos, se supone que ya hemos confesado, reconocido que somos pecadores, ¿cierto? Nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos al Señor que entre en nuestras vidas y conforme a esa profesión de fe empezamos a vivir. El bautismo no es para salvación, el nuestro no es para salvación, el bautismo nuestro es un paso de obediencia, ¿ya? Y para identificarnos con la iglesia del Señor Jesucristo y para identificarnos con su muerte y con su resurrección. Entonces ahí radica de pronto, quería dar esa explicación de la diferencia entre estos bautismos y, bueno, el bautismo del Señor Jesucristo. Listo. Pasemos a lo que es de pronto la testificación de Juan con relación al Señor Jesucristo. Pero antes de que hagamos esto, porque es que estamos hablando de un personaje excepcional, muy, muy excepcional. Y uno quizás diría, bueno, este personaje fue perfecto, no tuvo ningún pecado, no se equivocó, por lo menos no narra las escrituras nada al respecto, pero bueno, en las escrituras no está escrito todo, ¿cierto? Sin embargo, hay un pasaje que crea de pronto dudas con relación a de pronto algún aspecto de debilidad de Juan. Y quiero que analicemos Lucas 7, de 18 al 30, y Mateo 11, de 2 al 15. ¿Quién puede leer Lucas? Del 18 al 30, así rapidito. Lucas 7, del 18 al 30. Porfa. Ah, no saben leer, ¿cómo va a ser? Bueno, dice Ah, Mateo ok. 7, Mateo 7 del No, 18 al 30. Lucas. Lucas, perdón, sí, está en Lucas. Ujú. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué fue? Sigue, Dana. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Listo, gracias, Dana. Bueno, vamos a analizar esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que tenía Juan dudas en ese momento de que el Señor sería el Mesías? ¿Qué piensan ustedes? ¿O simplemente estaba completando su labor?
¿Qué opinan? Para mí estaba confiado. ¿Estaba qué? Confiado. Estaba confiado. O sea, él no tenía dudas de que era el Mesías. No, para mí no. Ajá. Entonces, ¿por qué mandaría a preguntar? Siento que de pronto pudo ser más por las otras personas que por él mismo. Mm. ¿Quién opina diferente? Muy bien, bueno, listo. Sí, hay dos versiones, o sea, hay dos conceptos y he escuchado mucho que se enseña que Juan tuvo dudas, ¿cierto? En ese momento y por eso mandó a sus discípulos a preguntar al Señor si era él o tendrían que esperar a otro. Y bueno, o sea, creo que todos dudamos en algún momento, ¿cierto? Y si él dudó, pues humano, el único perfecto fue el Señor, el que estuvo acá, ¿cierto? Acá en la tierra. Y bueno, de hecho, nosotros muchas veces dudamos del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de aún de nuestras propias capacidades, nosotros dudamos. Y bueno, tampoco sería extraño que quizás Juan en algún momento pudo haber dicho, ¿será esto? Esperamos. Pero también puede ser de que Juan, ustedes saben que Juan tenía sus discípulos y era necesario porque ya Juan sabía, o sea, si alguien tenía claro cuál era el propósito de él en la tierra, era Juan. Juan sabía que cuando terminara su trabajo, hasta ahí llegaba él. Entonces, él tenía a sus discípulos y era necesario dejarlos con alguien. De hecho, hay varios pasajes en donde él mismo les muestra a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios. Este es aquel de que yo les he dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y él se los mostraba a sus discípulos. Entonces yo creo que era como Maye dijo o como dijo Brigitte también, que también pudo ser porque era más por causa de sus propios discípulos, de sus discípulos, para que ellos estuvieran seguros quién era ese que venía, ¿verdad? Ese era el Mesías. De hecho, la misma respuesta del Señor Jesucristo creo que dejó evidencia y no tanto por los milagros, o sea, él dijo, sí, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos escuchan, los ciegos ven, pero hay algo muy importante, el evangelio es predicado. Y ahí era donde empezaba, porque la idea de Juan era que él venía a preparar el camino del Señor y a preparar al pueblo de Israel para que recibieran ese evangelio que venía. ¿Con quién venía el evangelio? Con el Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que por ahí también va la cuestión. Y si Juan dudó, no hay problema, perfecto, humano, cierto, pero también creo que tenía la misión, tenía su propósito al mandar a sus discípulos a preguntarle al Señor de si era él o no, porque él necesitaba ese grupo que el mismo Dios le había dado de sus discípulos, tenía que dejarlos seguros y ubicados con quién sería el que ellos seguirían de ahí en adelante. De hecho, siguieron muchos de ellos, muchos de los discípulos de Juan siguieron al Señor, siguieron trabajando y siguieron con el Señor. Entonces, quería mirar eso. En ese pasaje que leímos, ahí dice que entre los nacidos de mujer no hay un mayor profeta que Juan el Bautista. Pero también hay otra parte que el mismo Juan dice, viene uno después de mí que es más poderoso que yo. Entonces, ¿en qué radicaría el poder de Juan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Lore? ¿Me repites la pregunta? Qué pena. El mismo Señor Jesucristo habla de Juan
menciona de Juan que era de que entre los nacidos de mujer no había uno más poderoso que Juan o mayor que Juan. Y el mismo Juan en algún momento cuando le preguntan que si él era, el mismo Juan dice, viene uno después de mí que es más poderoso que yo. O sea, de pronto sí reconocía el mismo Juan que él tenía cierto poder, ¿verdad? Pero él decía, el que viene después de mí es más poderoso que yo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál crees que era el poder de Juan? ¿En qué radicaba ese poder de Juan? Porque es que no leemos de Juan que hizo milagros. Pues en la confianza que tenía a ser el precursor. No, yo creo que es en la confianza que él tenía en el Señor Jesucristo. Porque como tú dices, Juan nunca hizo milagros, No, pero él tenía confianza, así como la tenemos nosotros hoy en día, de que el Señor va a volver por nosotros. Entonces, pues, él también tenía esa confianza. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Brigitte. Yo creo que usted lo decía cuando estaba hablando de Juan, que ya desde niño era lleno de, del Espíritu Santo, entonces creo que ese era el poder que él tenía. Puede ser. ¿Alguien más? Igual también es como Bueno, de Juan se dice que era sabía, poderoso. ok, Dale, que él Mayo. también sabía Dale, de Mayo. dónde venía su poder. O sea, él tenía poder sí, porque venía del Espíritu Santo, de Dios, pero entonces es como, o sea, viene de él, o sea, es mayor que yo en ese aspecto, porque pues es nacido de mujer, es completamente terrenal y todo eso, en cambio el Señor no. O sea, el Señor sí fue nacido de mujer, pero fue concebido por el Espíritu Santo, entonces es como un poder mayor. Yo entiendo que tengo un privilegio, pero entiendo de dónde viene ese privilegio. En ese sentido sería algo así. Que radicaba el poder de Juan. Bueno, de Juan se dice que era poderoso en palabra también, ¿no? Sin embargo, bueno, si nosotros analizamos desde la concepción quién era Juan, wow, o sea, él era muy especial, un gran siervo, un siervo que ni siquiera consideró perder su vida con tal de defender la justicia y de decir la verdad, que se dedicó al 100% a cumplir el propósito con el cual el Señor lo llamó. O sea, yo creo que él no se ocupó de más nada. Él se preparó para hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, ¿cierto? Y, y quizás eso él decía, bueno, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Pero el Señor le reconoció eso. Dentro de los nacidos de mujer no hay un profeta mayor que Juan. Sin embargo, dice el Señor, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Por qué? Y ahí quiero que de pronto a ver, él era consciente del poder del Espíritu Santo que estaba en él también, claro que sí, Dianita. Listo. Eso, bueno, ya analizamos la concesión de Juan y eso lo cataloga o lo clasifica en un lugar especial, ¿cierto? Porque como les dije, fue un caso único el de recibir el Espíritu Santo, pero también en la dedicación, o sea, yo creo que él se dedicó 100%, él se entregó, él se, cómo explicarles, cómo es que no sé qué palabras expresarles al decirle, ¿qué hizo Juan? Juan se entregó por completo a lo que el Señor le dijo. ¿Ya? De hecho, miren que hasta su condición especial, no, él no bebía ni vino, ni sidra, él vivía en el desierto, él comía, vestía de pelos de camellos, él comía miel y frutas silvestres, o sea, se entregó por entero a la misión que el Señor le había encomendado. Ese fue su propósito. En él nació y en él murió. Entonces, creo que no hay un poder más grande que eso, o sea, ¿cuál es la debilidad nuestra? Alejarnos de Dios.
Esa es nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestro poder? Estar cerca de Dios, buscar su voluntad y cumplirla. Esa es nuestro poder. Creo que era el poder que era el de Juan, ¿verdad? Era poderoso en palabras, sí, claro. Mira que muchos llegaban a bautizarse en el Jordán, confesando sus pecados. Pero el poder de Juan radicaba en su entrega a la voluntad de Dios y en su obediencia a la voluntad de Dios. Es mi concepto. Bueno, listo. Entonces, ahora pasemos a cuál fue el testimonio que dio Juan del Señor. Desde que empezó, la vida de Juan fue un testimonio para el Señor. Desde la concepción fue un testimonio para el Señor, porque era su madre estéril y él fue concebido, porque recibió el Espíritu Santo en el vientre. Eso fue un testimonio. Cuando empezó a hablar, eso fue un testimonio. Sin embargo, hay palabras específicas que Juan dijo del Señor. Una, el Señor Jesucristo es más poderoso. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Muestra de la humildad que este hombre tenía y en que reconocer que él no era nada delante del Señor. Ese fue el testimonio. Dice, ni siquiera soy digno de desatar la correa, su calzado. No se sentía ni siquiera digno. Con todo lo que vivió Juan, con todo lo que se decía de Juan, tanto que los fariseos temían hablar mal de Juan porque lo tenían por profeta. Entonces no se atrevían a decir, cuando el Señor les pregunta, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Y ellos no se atrevieron a responder, a decir, porque tenían a Juan por profeta. Entonces imagínense, ¿cómo sería la influencia de este hombre en su tiempo, que ellos no se atrevían a negarlo, porque lo tenían por profeta? Sin embargo, este hombre tan poderoso, con ese testimonio decía, no soy digno, ni siquiera de desatar la correa del zapato de mi Señor. Eso era su condición humilde y eso testificaba Juan de él. Lo reconoció como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y así se lo mostraba a sus discípulos y así se lo decía a todo el mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que es el testimonio que nosotros debemos dar, ¿verdad? De nuestro Señor, a nuestras amistades, a las personas con las cuales hablamos. Yo tengo un cordero que murió por mí, que murió por ti. Él quita el pecado del mundo. Bueno, eso hacía Juan. Él proclamó a Jesús como superior en rango, en divinidad, y proclamó la preexistencia del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Después de mí viene uno que es antes de mí. Entonces él proclamó esa preexistencia del Señor Jesucristo y bueno, y anunció a Jesús como el Cristo. Vamos a leer Juan 3, 22 al 30, que me parece un pasaje muy bonito y me gustaría que lo leyéramos. Dice el amigo del esposo, se los voy a leer yo para no incomodarlos. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca
pero que yo mengüe. Yo creo que fue la mayor proclamación que hizo Juan con relación al Señor. Y me internece tanto cuando él dice, el amigo del esposo se goza, y mi gozo está cumplido. O sea, los otros vienen a decirle, mira, está haciendo, también está bautizando, y los otros le están siguiendo, y vas a perder poder, vas a perder seguidores. Mejor dicho, estaban como que sembrando la cizaña ahí. Él dice, el amigo, el que tiene a la esposa es el esposo, y el amigo del esposo se goza, y mi gozo está cumplido. ¿No nos redarguye a veces cuando alguien obtiene mayor fama o mejores resultados que nosotros mismos, que quizás resultados que nosotros esperábamos para nosotros los tiene otra persona? A veces nos mueve, ¿cierto? Pues no sé, creo que el ser humano es así. Pero este hombre dice que él se gozaba de la voz de su amigo y que era necesario que él menguara para que el Señor creciera. Entonces creo que ¿qué más testimonio podía dar Juan del Señor? Si él sabía que él tenía una misión que cumplir y que era necesario que que venía después de él tenía otra misión también, y que era necesario que él fuese perdiendo protagonismo para darle entrada a este otro personaje que venía. Entonces, creo que es un pasaje que ojalá lo tuviéramos en nuestro corazón cuando pensemos en la obra que hizo el Señor y en que de pronto nosotros no somos nada delante de Él. Y cuando a veces que queramos imponer nuestra voluntad por encima de la del Señor, porque es que el que tiene el mérito es Él, no nosotros. Entonces, bueno, sigamos en cuanto a esto. Yo creo que en cuanto a testificación, ¿alguien quiere agregar algo con relación? Simplemente era como que pensaba en todo esto de que usted hablaba de la vida de Juan, y ahorita que hablábamos de su poder, tenía para enaltecerse, tenía para sobresalir, y aún así él nunca lo hizo. Y pensaba de pronto en nuestra vida diaria, cuántas veces de pronto por algún título, o sea, cualquier circunstancia que nos está yendo bien, y podemos llegar a sentirnos sobresalientes delante de las demás personas, aunque en ninguna manera debería ser así, porque sabemos a quién realmente le pertenece todo el mérito. Entonces, era solo eso. Sí, así es. Bueno, hablemos de la muerte de Juan. ¿Ya les di las citas del testimonio? Les di las citas sí, no se las he dado. Bueno, Mateo 3, del 11 al 16. Marcos 1, del 7 al 8. Lucas 3, del 15 al 18. Juan 1, del 6 al 37. Y Juan 3, del 22 al 30. Y bueno, vamos a mirar la muerte de Juan. Ya casi terminamos. Todos saben cómo fue la muerte de Juan, ¿cierto? ¿Alguno no tiene claro? ¿Alguno no sabe cómo fue la muerte de Juan? Creo que todas. Listo. Ahora díganme ustedes. Esta es otra de las cosas que íbamos a hacer. ¿Qué opinan ustedes de esa muerte? ¿Qué les parece? Pues para mí fue dolorosa escuchar de que alguien, un discípulo amado del Señor Jesús, fue decapitado. Entonces, Como Juan. pues, como Juan, sí, como Juan. Entonces, pues, digamos que ahí uno también puede ver que con la muerte de Juan se cumplió un propósito, porque él como confiaba en las propias escrituras, ahí podemos ver
un propósito, no sabemos cuál es, pero la Biblia lo recalca para hacernos pensar que en tiempos antiguos los misioneros, los que predicaban la palabra de Dios, ellos también morían así, decapitados o quemados. Ujú. Entonces, pues, em, ver que ahorita, por ejemplo, uno en la China ni en esos países donde son musulmanes, uno no puede hablar de Cristo. Ujú. Porque si uno llega a hacer eso, allá uno por servir a nuestro Señor y Salvador lo pueden estar metiendo a la cárcel o hasta los pueden matar. Ujú. Sí. ¿Quién más? ¿Ustedes dirían que fue injusto? Ah, Sí fue Mayer, dale, injusto. Mayer. Sí fue injusto, pero creo que también yo me ponía a pensar, bueno, en su momento cuando leí, no, pero después cuando estaba viendo una película donde reflejaban esa escena, lo que debió haber sentido el Señor, porque pues aparte de que Juan era pues sí su precursor y todo eso, pues Juan también terminaba siendo como familia de él y pues, Ujú. o sea, como ese dolor que debió sentir y también entonces me ponía a pensar como lo que debieron sentir sus seguidores, porque, o sea, no, sus seguidores, sus discípulos, no sé cómo es la palabra, Ujú. pero las personas que estaban con él, porque no solamente es como que, bueno, listo, murió alguien, sino la cercanía que había, el impacto en las personas que escucharon a través de él y todo eso, entonces como que es un golpe bastante fuerte a nivel emocional por todo lo que representaba. Sí, claro. Mm. Les confieso, se me pone el corazón chiquitico cuando leo eso, cuando leo esa muerte de Juan, porque después de ver este personaje tan entregado al Señor, tan metido de cabeza en lo que el Señor le mandó y tan fiel en cumplir ese propósito y después ser decapitado por tapar un pecado, porque de hecho así se hizo, de hecho lo hicieron por tapar un pecado, porque Herodes, bueno, el que tenía la esposa del hermano, eh, de hecho la esposa tramó eso, ¿no? La adúltera fue la que tramó todo eso. Sin embargo, también me ponía a meditar y, de, y decía, bueno, duele. Claro, mentiríamos si dijéramos que no duele, ¿cierto? Que no lo sufrieron sus discípulos, como dijo Mayer, que al mismo Señor no le dolió, claro que por supuesto tuvo que dolerle. Si nos duele a nosotros cuando lo leemos y ni siquiera, y eso ocurrió hace miles de años, y ni siquiera lo vimos personalmente, a mí particularmente me duele. Y cuando pienso en los muchos personajes que están en las escrituras, los discípulos, Esteban, eh, el apóstol Pablo, cómo fueron decapitados, cómo fueron torturados en la época en que hubo la persecución de la iglesia, en la época del oscurantismo, en donde tantos creyentes fueron quemados, como decía Lore ahorita, en estos tiempos, en la India y en muchas partes, donde muchos de nuestros hermanos son perseguidos, los matan, los encarcelan por causa del Evangelio. ¿Duele? Claro que duele. Por supuesto que duele, ¿cierto? Nosotros aquí estamos bien en relación a muchos de estas personas que les toca por sufrir, que sufren por causa del Evangelio. Y en relación a todos estos personajes que dieron su vida por causa del Evangelio. Pero, ¿sabe que también me tranquiliza pensar esto? Que yo creo que si hay alguien que pudo morir en paz, tranquilo, y como decía ahora aquí en el pasaje que leíamos, este, mi gozo está cumplido, fue Juan. Fue Juan porque finalmente el mismo apóstol Pablo dice, para mí el morir es ganancia.
¿Cuál es la clave? Tener a Cristo. O sea, yo creo que a muchos tienen miedo a la muerte y mentiríamos si dijéramos que no. Creo que es de humanos, creo que las personas todas nos da miedo morir y nos duele pensar que un ser nuestro vaya a morir, porque la separación duele, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que un hijo de Dios, si está cerca de Dios, si está cumpliendo la voluntad de Dios, la muerte es la voluntad de Dios. Creo que en ese momento Dios hubiera podido sacar a Juan de la cárcel, así como sacó Pedro en algún momento de la cárcel, que fueron abiertas las puertas de las celdas y lo sacó, ¿cierto? Pero es que ya Juan había cumplido su propósito. Y por eso él pudo decir, mi gozo estaba cumplido. Yo creo que él sabía perfectamente que ya su tarea había terminado y ya era su tiempo, así como el mismo Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Ya cumplí. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Los que no tienen a Cristo. Eso sí tienen problemas. Porque es que la muerte en cualquier momento llega. Todos vamos a morir o vamos a ser transformados si nos morimos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. ¿Quiénes están muertos? Los que no tienen a Cristo. Esos sí están muertos. Nosotros, aún muertos, vivimos. Es nuestra esperanza, es nuestro gozo, es nuestro regocijo, es nuestra tranquilidad y es nuestra certeza. Hubo uno que murió y esa muerte fue suficiente para que nosotros, aún muertos, vivamos. Entonces, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, todos, ¿cierto? Así Cristo murió una sola vez y para siempre por nosotros. A nuestros ojos fue injusta esa muerte, porque no la merecía, ¿cierto? El Señor tampoco la merecía. Pero él cumplió, él estaba cumpliendo el propósito. Y como dijo Lore, esa muerte cumplió un propósito. Sí, ya él había cumplido, ya era su tiempo. Era el tiempo que tenía el Señor establecido para él. Y créanme, estoy segura que se fue tranquilo, muy tranquilo, porque hizo la tarea. Nosotros somos los que tenemos que pensar. ¿Nos iremos tranquilos? Para pensar, ¿cierto? ¿Será que nos vamos tranquilos? Porque no sabemos cuándo llegue. Cuando venga el Señor por nosotros, no lo sabemos, pero sí nos iremos tranquilos. Entonces la invitación es a cumplir el propósito que el Señor tiene para con nosotros. ¿Cuál es? Hay un propósito universal para todos los hijos de Dios. Ve y predica el Evangelio, empezando por ahí. Si tienes misericordia de las almas que no tienen a Cristo, piensa en una, dos, tres, esa amiga, esa compañera de la universidad, esa compañera de trabajo, ese vecino, esa vecina, ese muchacho que de pronto te pica el ojo, dile Cristo te amo, ¿verdad? Para que no se vaya sin Cristo. Entonces, chicas, era todo lo que tenía para esta noche. Y bueno, me encantó estar con ustedes